de haber escapado. Como sobreviviente, dice Adorno, el sobreviviente se da cuenta de su complicidad, de la complicidad de toda supervivencia con el principio burgués de la frialdad. Dice él, porque es imposible vivir, seguir viviendo, si uno tiene continuamente presente a las víctimas de esa catástrofe y por lo tanto está, digamos, obligado para sobrevivir a hacer suyo un principio que no es un principio individual, sino es un principio objetivo de reproducción de la sociedad burguesa, que es la frialdad. Entonces no es un sujeto que habla desde la prepotencia, que va a decirnos ahora, digamos, ahora sabed, yo que soy superviviente, cómo os tenéis que comportar después de Auschwitz, sino que es un sujeto vulnerable, un sujeto herido, un sujeto dañado. Cuando Adorno dice en ese mismo libro, de Mínima Moralia, de que no hay vida justa en medio de lo falso, no lo dice acusando, como muchas veces se interpreta, acusándonos a todos, ¿no? Si no os creéis que son justos, no, es, por así decirlo, una autoinculpación del propio Adorno, que se sabe que no habla desde el sujeto justificado, sino del sujeto cómplice con la frialdad que ha hecho posible la catástrofe. Por eso, el pensamiento de Adorno es una combinación inescrutable, inseparable, de experiencia subjetiva y reflexión teórica. Y no se entiende nada de lo que dice Adorno si no se tiene en cuenta este entrelazamiento entre experiencia subjetiva, experiencia del daño y confrontación teórica, rigurosa, conceptual, con los poderes que determinan la vida individual. La respuesta que Adorno da a esta constelación es una autocrítica radical de la modernidad que paradójicamente, y esto lo reconocen, por ejemplo, Jorge M. y Adorno al comienzo de la dialéctica de la Ilustración, supone una pequeña petitio principii, ¿no? Es decir, una pequeña contradicción, porque es una crítica radical con el objetivo y la finalidad de salvar a la Ilustración, de salvar a la modernidad, salvar el proyecto de autonomía. Pero es necesario para eso confrontar a esa subjetividad autónoma que se ha entronizado en la modernidad, confrontarla con las experiencias de barbarie que hemos vivido en el siglo XX, que seguimos viviendo en la actualidad. Es unas experiencias de barbarie, digamos, que tienen una repercusión, pues así decirlo, más universal, y una experiencia de barbarie que nos asedian continuamente en nuestra vida cotidiana, en cualquiera de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede seguir afirmando? Es decir, ¿se puede seguir afirmando ese sujeto autónomo en medio del campo de exterminio? ¿No nos presenta esa situación extrema que ha tenido lugar dentro de la modernidad, precisamente el aniquilamiento, la aniquilación del sujeto, y digo bien, tanto en las víctimas degradadas a pura corporalidad, desprovistas de la dignidad que les concede su condición humana, pero también en los perpetradores, porque también los perpetradores tienen que matar en ellos mismos su humanidad para llevar a cabo esa aniquilación masiva, burocrática de los campos. Pues bien, lo que la teoría crítica sostiene es que eso que ha pasado en los campos de exterminio no se puede desligar de los procesos sociales e históricos involucrados en la constitución y veremos también en la disolución de la subjetividad moderna. No se puede. No porque, digamos,
lejos están tanto Horkheimer como Adorno, que parece que se les atribuye, ¿no?, de establecer como una especie de evolución determinística, ¿no?, que por así decirlo la historia conduce irreversible e inevitablemente a la catástrofe de Auschwitz. Eso no lo sostienen realmente Horkheimer y Adorno. Lo que sí ellos se dan cuenta es que lo que ha pasado en los campos de exterminio es un punto de mirada sobre la constitución de las sociedades modernas que impiden cualquier relación ingenua y afirmativa con esos procesos, que obliga a tener, por cierto, en consonancia con lo que ha sido la esencia de la propia modernidad, de la propia esencia de la modernidad, que es un proyecto social y cultural fundado en la importancia de la crítica y por lo tanto de la autocrítica, ¿no? Bien, pues digamos, a partir de esa experiencia lo que se trata es de desentrañar la dialéctica entre constitución y disolución de la subjetividad. La subjetividad moderna es resultado de unos procesos sociales, es resultado de unos procesos históricos. Pero esos procesos que han dado a luz, que han gestado esa forma de subjetividad, están involucrados asimismo en su aniquilación, en su destrucción. Y es por eso la única mirada, digamos, que puede desentrañar esta paradoja es una mirada dialéctica, para decirnos, mientras que una tradición más, por así decirlo, más kantiana, lo que tiende es a situar espacios, es decir, hacer una taxonomía en la cual tú puedes colocar lo sensitivo, lo racional, es decir, hacer ese tipo de separaciones, y podríamos decir, a establecer pues dicotomías, ¿no?, limpias, que siempre tranquilizan mucho porque puedes recurrir a algo que siempre está intacto, ¿no? Y por lo tanto, siempre tienes, en el sentido, por ejemplo, habermasiano, pues siempre tienes el mundo de la vida y sus recursos discursivos y su capacidad de entendimiento, y por mucho que el sistema invada y, digamos, y colonice la subjetividad comunicativa, siempre tenemos como un soporte a salvo de poder construir, ¿no? El pensamiento dialéctico, al contrario, lo que intenta es ver en cada uno de los términos de la confrontación su opuesto. Es una forma distinta de pensar el conflicto, ¿no? Entonces, ¿por qué la necesidad de involucrar experiencia y teoría? Esto es importante entenderlo, porque digamos que no podemos hacer no podemos llegar a ninguna reflexión teórica ajustada a la sociedad tal como la sociedad es, si no tenemos en cuenta la experiencia subjetiva del efecto que producen los procesos sociales históricos sobre los individuos sometidos a ella. Y de eso no nos puede informar la teoría. De eso solo nos pueden informar los sujetos que hacen la experiencia real de coacción. Pero al mismo tiempo, digamos, no tenemos un punto de partida. La experiencia en sí misma es, desde todo punto de vista y a origen, una experiencia mediada. Es decir, la experiencia es imprescindible para entender el verdadero carácter de la universalidad social abstracta que domina a los sujetos, como al mismo tiempo la experiencia subjetiva de dominación no puede prescindir de la teoría para poder entenderse a sí misma, porque sus propias experiencias están marcadas por esa totalidad que los coacciona a los individuos, ¿no? Y por lo tanto hay que tener siempre en juego, claro, todo lo que tiene que ver con experiencia tiene un cierto grado de idiosincrasia.
Y dice Adorno, esto pone muy nervioso en general a la gente que, digamos, lo que quiere es la objetividad segura, etcétera, etcétera. Es decir, no hay teoría crítica de la sociedad que pueda garantizar una objetividad sin fisuras. No existe. Porque en la elaboración de toda teoría crítica de la sociedad está implicada la experiencia subjetiva, la experiencia individual. Y la experiencia individual es imprescindible para entender lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones son importantes porque desvelar el verdadero carácter de la objetividad social solo es posible, dice Adorno, desde la singularidad amenazada de aniquilación. Solo se ve el verdadero carácter del todo social, de la sociedad en su conjunto, desde la vida dañada. Es más, la vida dañada o el sujeto dañado, la experiencia del sujeto dañado, además, dice, ofrece por primera vez la oportunidad que estaba vedada, estaba, digamos, imposibilitada, cuando el sujeto moderno se creía sus propias ilusiones. Cuando el sujeto moderno se creía las propias ilusiones de libertad, de autonomía, de actor de la historia, cuando, digamos, se veía cabalgando sobre las olas de la historia, construyendo ya por primera vez, después de escapar del oscurantismo, de la religión y de la sociedad estamental, por primera vez, cuando el sujeto sucumbe a esas ilusiones, lo que se produce en realidad, dice Adorno, es una pérdida de experiencia. Una pérdida de experiencia. Por lo tanto, paradójicamente, el daño producido sobre el sujeto, su debilitamiento, su vulnerabilización, su menesterosidad, es hecha visible en los campos, pero que se puede trasladar a otros ámbitos de la sociedad, por primera vez ofrece la oportunidad de escapar a las fantasmagorías, a las ilusiones que el sujeto moderno ha creado sobre sí mismo. Y el punto de intersección, digamos, clave entre experiencia individual y teoría social crítica, lo da precisamente el sufrimiento. El sufrimiento es el punto de intersección. ¿Cómo define Adorno el sufrimiento? Adorno dice, el sufrimiento es objetividad que pesa sobre el sujeto. Sufrimiento es distinto de dolor. Hay muchas formas de dolor. Podemos tener dolor por nuestra condición contingente, por ser seres frágiles, por ser seres con la fragilidad de la enfermedad, por ejemplo. Eso es fuente de dolor. Pero cuando estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de una realidad social. El sufrimiento, a diferencia, esto es una distinción que no tiene, o sea, es puramente nominal, pero es para que nos entendamos de qué estamos hablando, ¿no? El sufrimiento tiene una dimensión social objetiva. Es el sufrimiento socialmente producido al que se refiere Adorno. Y porque es socialmente producido, no es un sufrimiento natural, no es un sufrimiento, el sufrimiento que podríamos decir va unido a la condición humana, ese está ahí, y eso, digamos, es una fuente de cuestionamiento importantísimo, yo no lo niego, eso, pero no es ese el sufrimiento al que se refiere Adorno, sino el sufrimiento que es objetividad que pesa sobre el sujeto, y por lo tanto es un sufrimiento en el cual podemos tener acceso a el verdadero carácter de lo social.